Hola, bienvenidos. Este es un borrador de Gustavo García y de Óscar Melchor para abordar la conjetura de Goldbach. Esta nos dice que todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos. Algo importante que vamos a hacer nosotros y que es común en matemáticas y es que encontrar un patrón es equivalente a resolver un sistema de infinitas ecuaciones. Tenemos aquí el número 49 y vemos que es el punto medio de 24 duplas de números impares. ¿Alguna de estas duplas va a ser una dupla de números primos? Si nosotros marcamos en color fucsia todos los números primos que son menores que 100, nos encontramos que solamente coinciden 19,79, 31,67 y 37,61 como duplas de números primos cuyo punto medio es el número 49. Fijaros que uno pensaría que disponemos de muchos números primos para encontrar parejas. El 3, el 5, el 7, el 11, así hasta el 97, en torno a unos 25 números primos. Pero, ¿necesitaremos todos estos números primos? Vamos a visualizar los números en dos filas, que las tenéis marcadas con flechas, y en este caso con 24 columnas. La fila de arriba son los números inferiores a 49 y la fila de abajo los superiores. Vamos a hacer algo así como la criba de Erastóstenes. El número primo 3. ¿Cuántas columnas de duplas no permite que sean duplas de números primos? Pues vemos aquí 3 por 3, 9, 3 por 5, y vemos que de cada 3 columnas el número primo 3 solamente permite que una de ellas pueda ser una dupla de números primos. No dice que lo sea, solamente que lo permite. El resto no tiene a bien dejar que sean duplas de números primos. Vamos a hacer ahora con el 5. Fijaros que la primera dupla que elimina el 5 no es 5 por 3, la del 15, puesto que esta ya ha sido eliminada por el 3. La primera dupla es el 5 por 5, 5 al cuadrado, y a partir de ahí observamos que, igual que anteriormente, de cada 5 columnas, el número 5 solamente permite que 3 de ellas tengan la posibilidad de ser duplas de números primos. Vamos a continuar con este razonamiento y vemos que el número 7, el primer número cuya columna puede eliminar sería 7 por 7, 49, puesto que 7 por 5, 7 por 3, estas columnas ya fueron descartadas por los primos anteriores, por el 3 y por el 5. Tiene la particularidad, que ya os imagináis que no es casualidad, de que el número 7 coincide justo con el número 7 al cuadrado con el número que nosotros estamos trabajando. Ahora, de cada 7 columnas, el número primo 7 no pone pegas por su parte para que 6 de ellas sean duplas de números primos. Y volvemos ya por último al número 11. Vimos que 11 por 11, 121, el 11 al cuadrado es la primera columna que el primo 11 empezaría a descartar, porque las anteriores ya han sido descartadas por el 3, por el 5 y por el 7. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que de todos los números primos que nosotros teníamos inicialmente para constituir duplas de números primos, a nosotros solamente tenemos que tener en cuenta el 3, el 5 y el 7. El resto de números primos no tenemos que tenerlo en cuenta. Parece algo increíble, es contraintuitivo, puesto que si tengo veintitantos números primos tengo que tener en consideración todos ellos. No, solamente todos aquellos números que son menor o igual que la raíz cuadrada del número que estamos buscando. En este caso, 7 por 7, 49, el 7, el 3 y el 5. El resto de números primos, el 11, el 13, el 17, no intervienen en la generación de columnas de números primos.
En esto es en lo cual nosotros creemos que se puede encontrar la demostración de la conjetura de Goldbach. Si generalizamos esto, cogemos un número n que sea un número primo al cuadrado y nos vamos a encontrar que siempre ocurre lo mismo. Los números primos que vamos a tener en cuenta son aquellos que son menores o iguales que k, siendo k, como hemos dicho, k cuadrado igual al número que buscamos. En este caso, pues es un poco mostrar lo que vimos anteriormente, y aquí vemos cómo, sin tener en cuenta el 11, el 13, así hasta el 97, no los hemos necesitado en ningún momento para demostrar que al menos, en este caso no al menos, para asegurar que hay 3 duplas de números primos, al menos una dupla, que es la conjetura. Esto lo que lo vamos es a ir generalizando. ¿Cuál es la pregunta? No vamos a preguntarnos si todo número par es el punto medio de dos números, perdón, si todo número natural es el punto medio de dos números primos, no. Nosotros lo que nos vamos a preguntar es si tenemos suficientes ladrillos con solamente estos números primos para tapar, para cubrir todas las columnas de duplas cuyo punto medio sería el punto que nosotros estamos analizando. Con el 3, con el 5 y con el 7 nosotros tendríamos suficientes ladrillos para hacer que el 7 al cuadrado no fuese el punto medio de una dupla de números primos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Es decir, cambiamos el enfoque del problema. Ahora lo que sencillamente es aplicamos número. 7 por 7, 49. Eso supone que tenemos 24 columnas. Si el 3 nos prohíbe que 2 de cada 3 columnas sean de números primos, pues nos queda que una de ellas, o sea, un tercio de las columnas por parte del número 3 tienen la posibilidad de ser números primos. Pues esto es hacer lo mismo con el número 5. Según el número 5, de cada 5 columnas por su parte, 3 de ellas tienen la posibilidad de ser duplas de números primos. Con el 7 ocurre una particularidad, y es que en este caso no es 7 menos 2 el número de columnas que nos deja libres, sino es 7 menos 1, puesto que en 7 por 7 es 49, justo coinciden que las columnas de arriba y las columnas inferiores coincide que ambas tienen números compuestos. Veremos que esto va a ser poco relevante. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Bueno, pues que en vez de arrastrar tanta fórmula de menos 1 y que según es múltiplo, o sea, si es el cuadrado de un número primo, etcétera, lo que vamos a hacer es simplificar fórmulas. 7 cuadrado menos 1 dividido entre 2, pues si el número primo que vamos eligiendo es suficientemente grande, podemos redondear afirmando que es el número de columnas. Para nosotros va a ser aproximadamente el número que estemos seleccionando dividido entre 2. Por parte del 3, que es lo que nos dice que de esas columnas solamente pueden ser primas la tercera parte. Y el número 5 que nos dice que de todas esas columnas, o sea, de todas las columnas que nosotros tengamos, él dice que 3 de cada 5 pueden ser, pero que el resto no. Y con el 7 lo que nos dice es 7 menos 1, pero vamos nosotros a hacer, para que siempre sea 3 menos 2, 5 menos 2, vamos a hacer que esto sea equivalente a un 7 menos 2. ¿Por qué? Porque en números primos grandes, pensar en primos que estén por encima de 1.000.000, decir 7 menos 1 es muy similar dividido en, o sea, decir ese número primo menos 1 dividido entre ese número primo va a ser muy parecido a decir ese número primo menos 2 dividido entre ese número primo. Con eso nosotros lo que estamos ganando es la uniformidad de las funciones, de la expresión matemática de la función que estamos manejando. Sencillamente lo que estamos es simplificando. En un caso, verdad que mayoramos un pelín, pero vemos que no afecta en absoluto para el resultado. Entonces, utilizando pues la cuenta de la vieja, lo que nosotros tenemos es que el número de duplas
posibles serán el número de columnas, pues k cuadrado dividido entre 2 aproximadamente, vemos que todo es aproximadamente, por los coeficientes que cada uno de ellos elimina. ¿Por qué podemos utilizar aquí estos coeficientes? Porque son números primos y son coprimos entre sí. Si esto fuesen números compuestos, esto no sería cierto. Por ejemplo, no valdría entre el 2 y el 8, ¿de acuerdo? O entre el 3 y el 9. Entonces, esto que estamos afirmando ya no sería cierto. Pero como son números coprimos entre sí, lo que estamos diciendo es que dado un número de duplas posibles, n medios, 3 nos deja libres un tercio. De esas, 5 nos deja libre 3 quintos. De esa, el número 7 nos deja libres 5 séptimos. Así es lo que nosotros lo que vamos aplicando es coeficientes sobre valores anteriores, porque no son números compuestos, son números primos. Nosotros esto lo podemos aplicar a un número primo k, pero como k es genérico, sea j el número primo anterior. Si es el 7, el anterior es el 5, si es el 11, el anterior es el 7, pero no tienen por qué ser números primos cuya diferencia entre ellos sea 2, ¿sabes? Sino pueden ser, con que sean consecutivos, pero la diferencia entre ellos no interviene aquí. Aquí nosotros lo que tenemos es la expresión de las duplas de números primos de j y de k. Nosotros sabemos que en primos pequeños la dupla hay al menos una. La pregunta es, a medida que vamos creciendo, ¿garantizamos que al menos haya una? Pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo crece el factor de relaciones de duplas de números primos. Para ello dividimos las duplas de primos k entre las duplas de primos j. Y nos llegamos a esta expresión. Pero si nosotros vemos, los coeficientes son siempre valores fijos. Entonces, si aquí aplicamos, por ejemplo, al número 29 y el número 31, que son dos números primos, en este caso dos números primos, que es lo que estamos buscando, consecutivos, nosotros vemos que hay un montón de factores que nosotros podemos eliminar. Y al final, la relación de crecimiento lo que nos dice es que es el factor de duplas del número primo superior por la relación entre primos al cuadrado, el cociente. Y tenemos la expresión general. Y la tenemos aquí expresada. Como vemos, nos queda una expresión sencilla. Recordamos que esto siempre es una aproximación y ya podéis imaginar por qué elegimos n, que son números primos al cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, pues si alguien como yo, que soy Óscar, no tengo mucha facilidad para las matemáticas, a mí me viene bien pasarlo a números, ¿no? Pues si cojo números un poquito grandes entre comillas, evidentemente, ¿de qué depende este factor? De la distancia que haya entre dos números primos consecutivos. Si son números gemelos que entre ellos hay una diferencia de 2, pues lógicamente el factor de crecimiento va a ser 1, o sea, el valor de esto va a ser prácticamente 1. Cuando haya mucha diferencia entre dos números primos, el factor de crecimiento va a ser mayor. Sí es importante ver que el factor de crecimiento no es constante, y lo vamos a ver ahora en gráficos. ¿Por qué? Porque interviene la distancia que haya entre números primos que nosotros consideremos. Aquí tenéis ejemplos, en este caso de números primos trillizos. Fijaros que son un pelín grandes. Como veis, siempre son siempre valores superiores a 1. Incluso esto podríamos nosotros utilizar, y que es lo que estamos trabajando ahora para generar la contadora de duplas de números primos. Aquí tenemos factores hechos en Excel, tanto las duplas como el coeficiente de crecimiento, y si os dais cuenta, aquí en la gráfica interior, el coeficiente de crecimiento es dentado. Es decir, no tiene un crecimiento continuo, sino a veces va descendiendo, a veces vuelve a crecer. ¿Por qué? Porque depende de la distancia que haya entre dos números primos.
Arriba lo vemos que el número de duplas de números primos es también dentada, no tiene un crecimiento continuo. En realidad nos importa poco, porque nosotros lo que queremos demostrar es que siempre es mayor que 1 y esto queda, creemos que está demostrado. Y además es una pequeña contadora de números primos que vamos a sacar en breve, esperemos esta demostración. Os estaréis preguntando, bueno, y el resto de números que no coinciden justo, que son entre números primos al cuadrado, ¿sabes? Por ejemplo, entre el 7 al cuadrado 49 y el 11 al cuadrado 121, ahí nosotros tenemos números naturales. ¿Qué ocurre con esos números naturales? Que los números primos con los que podemos jugar siguen siendo el 3, el 5 y el 7. Por lo tanto, aún es más difícil que tengamos ladrillos suficientes para tapar todas las duplas. O sea, por lo tanto, estaría también garantizado. Os dejaremos en la descripción el enlace a esta última demostración, esperando que os guste y esperando que, si estamos equivocados, que creemos que en algún sitio estamos equivocados, por favor os pedimos ayuda para sacarnos de este error. Muchas gracias.